Estas son 3 leyendas de terror en lugares misteriosos de la Ciudad de México. La pesadilla comienza ahora. Apariciones en el Parque Delta. Parque Delta, ubicado en la colonia Narvarte en la Ciudad de México, es un lugar que ha capturado la imaginación y el temor de muchos. Detrás de su fachada reluciente y fascinante, se esconde una serie de misterios e historias paranormales. Antes de convertirse en el Parque Delta, este espacio albergó el Parque de Béisbol Franco-Inglés entre los años 1925 y 1936. Posteriormente, el IMSS adquirió el terreno en 1955 para construir el Parque del Seguro Social, un estadio que fue la casa de los Diablos Rojos de México y los Tigres Capitalinos hasta su cierre en el año 2000. Sin embargo, este lugar también fue testigo de uno de los eventos más trágicos en la historia de la Ciudad de México. El terremoto del 19 de septiembre de 1985, con una escala de 8.1 grados, dejó al menos 3.692 personas fallecidas. Sin embargo, algunas fuentes elevan esta cifra hasta los 18 o 20.000 muertos. El Parque Delta, en ese momento conocido como el Parque del Seguro Social, se convirtió en una morgue improvisada para recibir los cuerpos de las personas que murieron bajo los escombros de los edificios derrumbados. Familiares acudieron para identificar los restos de sus seres queridos, y las largas filas en los accesos al estadio fueron visibles durante semanas. Desde que se inauguró como Parque Delta, este centro comercial se ha caracterizado por su incesante actividad paranormal. Los visitantes han reportado fantasmas, ruidos extraños, personas que se desvanecen en el aire como si nunca hubieran estado allí, voces y lamentos que parecen provenir de una mujer. Se asegura que la mayor actividad paranormal ocurre en el sótano de Parque Delta, que también funciona como estacionamiento. Por las noches se escuchan voces, lamentos y movimientos extraños. Algunos creen que es el espíritu de una niña que protagoniza los sustos y se manifiesta en este oscuro rincón. El Parque Delta es mucho más que un centro comercial. Su historia trágica y los fenómenos paranormales que lo rodean lo convierten en un lugar lleno de misterio y leyendas. La Planchada. La Planchada es una de las leyendas más conocidas de la Ciudad de México. Esta historia se teje entre los pasillos del Hospital Juárez en la Ciudad de México. Esta enigmática historia gira en torno a una enfermera cuyo espíritu sigue vagando entre los muros de la institución. En el Hospital Juárez, una figura ataviada completamente de blanco, con un uniforme perfectamente planchado, se desliza por los pasillos. Su presencia es inquietante y misteriosa. Algunos pacientes la han visto entrar a las habitaciones para atender a los enfermos en momentos críticos. Esta enfermera misteriosa no solo cuida a los pacientes físicamente, sino que también comparte historias de su propio desamor con los enfermos y sus familiares. Su belleza y amabilidad contrastan con la extrañeza de su existencia. Sin embargo, al preguntar por ella al día siguiente, los pacientes descubren que no existe ninguna enfermera con esas características trabajando en el hospital. Se dice que la Planchada es el fantasma de una mujer llamada Eulalia, quien vivió en la Ciudad de México a principios del siglo XX. Eulalia era una enfermera apasionada en su trabajo hasta que se enamoró de Joaquín, un médico. Sin embargo, Joaquín la traicionó al casarse con otra mujer. Devastada, Eulalia dejó de atender a los pacientes y murió poco después de ser internada en el hospital. Se dice que ahora, como espíritu, vela por los enfermos del Hospital Juárez cada noche, sintiéndose culpable por aquellos a quienes no pudo salvar en vida. Así, entre la realidad y la leyenda, la Planchada sigue siendo un enigma que despierta curiosidad y temor en quienes conocen su historia en el Hospital Juárez de la Ciudad de México. El Callejón del Aguacate. La Ciudad de México es una metrópoli que guarda secretos ancestrales entre sus calles y edificios. En cada rincón se esconde una historia que espera ser descubierta por los curiosos y los valientes. Pero hay un lugar que sobresale por su misterio y su horror, un lugar que pocos se atreven a visitar y que muchos prefieren ignorar. Se trata del Callejón del Aguacate, un angosto y oscuro pasaje que se encuentra en el barrio de Santa Catarina, en Coyoacán, uno de los sitios más antiguos y pintorescos de la ciudad.
El callejón del aguacate parece detenido en el tiempo, como si fuera una reliquia de otra época. Sus casas coloniales, sus muros de piedra y su pavimento desgastado le dan un aspecto sombrío y decadente. Pero lo que más llama la atención es el pequeño altar que se ubica en la esquina del callejón, donde siempre hay velas encendidas y flores frescas. El altar está dedicado a la Virgen María, pero no es un simple gesto de devoción. Es una forma de pedir perdón y protección por lo que ocurrió en ese lugar, hace casi un siglo, cuando una tragedia sacudió al callejón del aguacate y lo convirtió en un sitio maldito. La leyenda que rodea al callejón del aguacate se remonta a los años 30, cuando la Ciudad de México era una urbe en pleno crecimiento, pero aún conservaba su encanto colonial. En esos tiempos, un militar solitario vivía en una de las casas del callejón, una casa que hoy está abandonada y cubierta de polvo. El militar era un hombre de pocas palabras, que pasaba sus días encerrado en su hogar y solo salía por las noches, vestido con su uniforme impecable, a dar largos paseos por las calles de Coyoacán. Nadie sabía mucho de él, ni de su pasado, ni de sus motivos. Solo se sabía que era un hombre amargado y solitario, que no tenía amigos ni familiares y que parecía cargar con un gran peso en su conciencia. Una noche, el militar salió de su casa, como solía hacer, y se dirigió al callejón del aguacate, que era su ruta habitual. Al caminar por el oscuro y silencioso pasaje, se encontró con un niño que estaba sentado en el suelo, junto al árbol de aguacate que daba nombre al callejón. El niño era un huérfano que vivía en la calle y que solía pedir limosna a los transeúntes. Al ver al militar, el niño se levantó y se acercó a él, con una sonrisa inocente. El niño quedó maravillado por las medallas que lucía el soldado en su pecho. El militar, sin embargo, lo ignoró y siguió caminando, como si no lo hubiera visto. El niño, entonces, le rogó que se detuviera, que le contara sus historias, que jugara con él. El niño solo quería un poco de atención, de cariño, de diversión. Pero el militar no le hizo caso y lo apartó con un empujón. El niño, insistente, volvió a acercarse y le tiró de la manga, suplicándole que le hiciera caso. Fue entonces cuando el militar perdió la paciencia y la ira se apoderó de él. Sin mediar palabra, el militar golpeó al niño con fuerza, una y otra vez, hasta que el pequeño cayó al suelo, inerte, bañado en sangre. El militar acababa de asesinar a un niño inocente bajo el árbol de aguacate. La leyenda del callejón del aguacate tiene dos versiones, ambas igual de escalofriantes. Según la primera, el militar, al darse cuenta de lo que había hecho, entró en pánico y huyó del lugar, dejando el cuerpo del niño abandonado. Al día siguiente, los vecinos encontraron el cadáver del pequeño y lo enterraron en el mismo callejón, junto al árbol de aguacate. El militar, consumido por la culpa, decidió construir un altar en el lugar del crimen y colocó una imagen de la Virgen María, a la que le rezaba todas las noches, pidiéndole perdón por su pecado. Según la segunda versión, el militar, al ver lo que había hecho, se llenó de remordimiento y decidió quitarse la vida. Con una cuerda se colgó del mismo árbol de aguacate donde mató al niño y su cuerpo quedó balanceándose en el aire como una macabra ofrenda. Los vecinos, al ver la escena, se horrorizaron y decidieron colocar un altar en el lugar con una imagen de la Virgen María para alejar las malas energías y las almas en pena. Pero el callejón del aguacate no es un lugar tranquilo, ni mucho menos. Los que han osado visitarlo han experimentado fenómenos paranormales que los han dejado sin aliento. Al entrar al callejón, se siente una presión en el pecho, una sensación de angustia y de miedo, como si algo o alguien te observara desde las sombras. Al caminar por el callejón se escuchan ruidos extraños, como pasos, susurros, gemidos, que parecen provenir de ninguna parte. Al llegar al altar, se percibe una vibración intensa, como si el lugar estuviera cargado de una energía sobrenatural. Algunos visitantes han afirmado haber visto el rostro del niño asesinado, que aparece y desaparece entre las sombras, con una mirada de terror y de dolor. Sus llantos se oyen en la noche, como un lamento que no cesa, que pide justicia o compasión. Pero el niño no está solo. También se dice que el espíritu del militar ronda por el callejón, atormentado por su crimen, y que busca vengarse de los intrusos que perturban su descanso. Su figura se ve colgando del árbol de aguacate,
y su voz se escucha amenazante diciendo: «Vete de aquí, o te arrepentirás». El Callejón del Aguacate es un lugar de terror, donde el pasado no descansa y el presente se estremece. Es un lugar donde la vida y la muerte se encuentran y donde el bien y el mal se enfrentan. Es un lugar que no debes visitar, a menos que quieras conocer el horror. ¿Qué te parecieron estas historias? ¿Te gustaría que te contara alguna otra? Deja tus sugerencias en los comentarios. Suscríbete y deja un like.